Hola, soy Edgar Asensio, soy ingeniero químico y tengo alrededor de 13 años en roles de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. A lo largo de este periodo he tenido la oportunidad de obtener algunas certificaciones relacionadas a estos temas, como ISO 14000, 9000, OSHA 18000, algunas del ramo ambiental también en la administración de residuos, también como encargado de seguridad radiológica, temas de toxicología industrial, muchas. Hoy día trabajo como gerente de seguridad, salud y medio ambiente para las plantas que tiene The Hershey Company en Guadalajara, Jalisco. Entonces me he especializado en fomentar la cultura de prevención de riesgos en las organizaciones. Mira, antes de llegar a la parte del equipo de protección personal, algo que es bien importante en cualquier industria, no solo en los dulces, los chocolates, en automotriz, en la que sea, es cómo consideras que las personas son conscientes del riesgo al que se van a enfrentar independientemente de lo que vayan a hacer. Hay muchos métodos, hay muchas teorías, hay distintas maneras de evaluar todo esto, pero particularmente a mí me gusta una que es la pirámide de jerarquización de peligros o la pirámide de control de riesgos. Esta pirámide básicamente es una secuencia de 5 pasos que consta de hacer una evaluación de riesgos buscando, en primer lugar, eliminar el riesgo al que los trabajadores se van a enfrentar. Si no lo puedes eliminar, el mismo método te dice, bueno, sustitúyelo. ¿Por qué? Porque, bueno, eventualmente tal vez eliminarlo forma parte de la actividad natural de las empresas, entonces eliminarlo puede no ser una opción. Pero sí puedes sustituirlo por una manera diferente de hacerlo. Si no lo puedes sustituir, el método te dice, ok, vas a trabajar entonces con esto. Busca proteger el entorno del trabajador. Y ese es el control de ingeniería que se integra en la evaluación de riesgos. Hablamos, por ejemplo, de controles de ingeniería como guardas, sensores, algún tipo de dispositivo de señal, lo que sea, pero que forme parte tal vez de la estructura de la máquina. En cuarto lugar, llegas a esta parte cuando integras los procesos administrativos. Las guardas de seguridad son muy útiles, pero la gente tiene que comprender la naturaleza de la guarda de seguridad. Entonces ahí es donde sale esta parte de los procedimientos administrativos. La gente tiene que saber cómo hacer las cosas. Y aquí hay muchas veces algunas oportunidades que cometemos todos en la profesión, en donde trabajas muchas veces en empresas robustas, en empresas muy grandes, empresas que tienen certificaciones, y te enfocas en crear un procedimiento bien padre, muy bonito, con toda esta típica estructura de definiciones, alcance, responsabilidades, anexos, y haces un procedimiento larguísimo, páginas y páginas de texto. Aquí lo que te tienes que preguntar es, ¿realmente tus trabajadores van a leer 15 páginas de texto? A veces hacemos estos procedimientos con el objetivo de cumplir con mi sistema de gestión y no tomamos en cuenta al trabajador. Tenemos que considerar que un procedimiento debe de ser hacia los trabajadores, no hacia el sistema. Entonces, cuando tú tienes un procedimiento bien hecho, bien documentado, claro, que los trabajadores entienden, tú puedes considerar que hiciste una evaluación completa y eventualmente existirán riesgos que no se pudieron controlar, ya sea con algún dispositivo de ingeniería, o que el mismo procedimiento puede dejar algunas ambigüedades tal vez que necesiten puntualizarse, ¿no? Cuando la gente está trabajando. Hasta ese punto entras en el equipo de protección personal, porque tenemos que recordar todos que el equipo de protección personal jamás va a eliminar el riesgo. Si no lo pudiste eliminar al principio, pues evidentemente al último lo vas a tener. Pero tal vez tengas poquito. No va a ser que le hayas puesto equipo de protección personal a un trabajador sin haber hecho todo este barrido de posibilidades, a que después de haber hecho todo el barrido, pues lo poquito que dejaste, ahí sí le pones un equipo de protección personal al trabajador. Puede ser que en un principio, para hacer alguna actividad, tú necesitaras tal vez un traje aislante de químicos, con guantes súper robustos y protección respiratoria y muchas cosas.
pero después de hacer esta evaluación, tal vez lo único que necesites seas unos guantes sencillos o algún filtro que no te suministre aire comprimido, no sé. Pero lo importante es que podamos hacer primero esta evaluación y después caigamos en toda esta parte de los métodos que existen para determinar equipo de protección personal. Entonces, puntualizando sobre el equipo de protección personal, aquí en México, la autoridad máxima que regula toda la parte de seguridad industrial es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta entidad tiene múltiples normas. Están divididas por normas de seguridad, normas de salud, normas de administración, normas específicas, pero al final hay una norma en concreto que es la norma 017. Esta norma básicamente es la que habla de todo lo que se tiene que hacer alrededor del equipo de protección personal. Es importante aclarar que las normas difícilmente nos van a dar la característica técnica de un equipo de protección personal. ¿A qué me refiero? No vamos a encontrar que la norma te va a decir que tienes que comprar guantes de un color en específico, de una marca en específica, o que tengas que comprar algún arnés, o que tengas que comprar algún respirador de ciertas características ya definidas por la norma. La norma 017 obliga a todas las empresas a hacer análisis de riesgo de las actividades. Entonces, una vez que tú haces el análisis de riesgo, tú necesitas comprender exactamente qué es lo que está haciendo el trabajador y a qué se va a enfrentar. Para que con base en este análisis tú puedas sí determinar ya las características específicas del equipo de protección personal. No es lo mismo hacer dulces y chocolates a productos químicos o a lubricantes o a hacer manufactura de componentes electrónicos. En todas estas empresas hay riesgos. Y si hablamos, por ejemplo, de que tal vez las actividades muy manuales comprometerán a un potencial de riesgo de lesión en las manos, el guante que yo le pueda sugerir a la empresa donde se fabrican dulces va a ser muy diferente al guante que yo pueda sugerir en la empresa donde se manufacturen o fabriquen, transformen productos químicos. De ahí deriva que esta norma es la base para cualquier tipo de desarrollo en cuanto al equipo de protección personal. Todas las normas de la Secretaría del Trabajo tienen una estructura que comprende las típicas, ya sabes, o sea, objetivos, campos de aplicación, referencias, definiciones, pero vienen dos secciones importantes en todas las normas. Una que es la obligación del patrón y otra que es la obligación de los trabajadores. Las obligaciones del patrón siempre son todas estas que nos llevan al cumplimiento obligatorio que debe de tener la empresa para garantizar que sus trabajadores están libres de riesgo. En esto podemos hablar de todos los compromisos que hay de análisis de riesgo, de desarrollo de matrices, de abasto de equipo de protección personal, muchas cosas. Las obligaciones de los trabajadores son todos estos compromisos que debe de adquirir la fuerza laboral en la empresa. Si yo como representante de un patrón le voy a dar a mis trabajadores algún guante, la obligación del trabajador es usar el guante, ¿sí? Si yo a mis trabajadores les voy a dar una capacitación de cómo utilizarlo, de cómo limpiarlo, de cómo almacenarlo, yo cumplo con lo que me obliga la norma. Pero la obligación del trabajador es seguir estas instrucciones. Entonces, lo importante de tener estos análisis de riesgo es que cuando las personas en las diferentes fases, ya sea de producción, transformación, etcétera, tengan que tomar una decisión sobre cuál es el equipo de protección personal, sea lo más simple para ellos y no tengan que preguntarse si están decidiendo o seleccionando el modelo adecuado. Porque si dejamos este hueco en donde el trabajador no tiene claro cuál es el equipo de protección personal que debe de utilizar, muchas veces nos vamos a enfrentar a decisiones inadecuadas, en donde si no ocurre un accidente, bien puede ser por un factor de suerte. Pero si ocurre un accidente, muchas veces es porque no se cerró este espacio entre la evaluación de riesgos bien hecha y la determinación del equipo de protección personal de la misma manera bien hecha, con base en lo que le detectaste de los riesgos asociados. En un resumen muy breve,
la realidad es que la norma habla de esto. La norma inclusive también viene con una sugerencia de una matriz. Estas matrices de equipo de protección personal son bastante comunes en la empresa. Tampoco hay un estándar definido, ¿sabes? Hay una serie de particularidades a lo mejor que pueden tener las empresas, y tal vez para mí, en donde trabajo actualmente, pues solo me voy a enfocar en, no sé, 5 diferentes líneas, ¿no? Casco, botas, guantes, lentes, respirador, por poner un ejemplo. Pero a lo mejor donde trabajaba hace 10 años, pues estas 5 líneas eran poco. Tal vez necesitaría meter diferentes características: casco A, casco B, casco C, guantes A, guantes B, guantes C, y diferentes perfiles de trabajo. Porque a lo mejor el trabajador que recibe no es el mismo trabajador que saca, ni es el mismo trabajador que estiba. Entonces, la norma, para finalizar sobre esto, es una norma que nos lleva y nos compromete a hacer un análisis de riesgo antes de poder determinar cuál es el mejor equipo de protección personal a asignar. Otra de las normas que podría comentar aquí en México, que son muy importantes y que particularmente me gustan mucho, es la norma 027 de la Secretaría del Trabajo también, que es la norma que nos habla de los procesos con riesgo de incendio en las instalaciones, lo que es corte y soldadura principalmente, ¿no? Esta norma, al igual que las otras, también viene con sus secciones de capacitación, obligaciones del trabajador, definiciones, etcétera, pero trae una sección bien importante que es el análisis de riesgo. A mí particularmente los trabajos de corte y soldadura, desde mi muy personal punto de vista, los considero este proceso industrial que a veces está como menospreciado y es de lo más peligroso que puede haber. La naturaleza propia de la soldadura ya de por sí es compleja. O sea, tú estás hablando de que vas a generar calor, de que vas a generar fuego, fuentes de chispa, pero si te vas un pasito atrás y analizas cómo es que se genera ya sea el calor, el fuego, la chispa, etcétera, tú puedes enfrentarte a que vas a tener recipientes sujetos a presión, vas a tener generación de humos, vas a tener generación de iluminación, ya sea ultravioleta, visible, infrarrojo. En algunos extraordinarios casos, y mucho también ocurría hace años, había inclusive soldadura que podría llegar a ser con elementos radioactivos. Si a esos factores propios de la soldadura le sumas que la soldadura la puedes hacer ya sea a nivel de piso, o puedes estar realizando trabajos en alturas soldando, o puedes hacer trabajos en espacios confinados soldando también, híjole, o sea, es súper delicado. Entonces volvemos a esta parte que te decía de la pirámide de jerarquización de peligros. Hacer un análisis de riesgo te llevaría a, en primer lugar, preguntarte si la soldadura es completamente indispensable. Si no puedes sostener o sujetar algún equipo por medios mecánicos, entonces definitivamente te vas a ir porque tienes que soldarlo. Segundo, deberías de preguntarte, bueno, ¿tengo que soldar específicamente en el lugar en donde a lo mejor necesito hacer una reparación, o puedo tomar estas piezas y soldar en un área con características controladas? Si tomamos en cuenta todos los factores que tiene la soldadura, los principales métodos de control antes de caer en equipo de protección es preguntarnos cómo está mi lugar donde voy a aplicar la soldadura. ¿Es un lugar bien ventilado? ¿Es un lugar que tiene protección para las chispas que se generan? ¿Es un lugar donde a lo mejor hay barreras para proteger los factores de iluminación hacia el exterior? ¿Sí? ¿Es un lugar donde el soldador va a tener un desplazamiento libre, donde a lo mejor las piezas le pueden llegar sin riesgos? Entonces tomamos en cuenta los factores del lugar de soldadura. Posteriormente ya ahí sí caemos en la parte de los procesos administrativos. El soldador es competente, es una persona certificada, conoce qué hacer, sabe utilizar la herramienta, sigue el procedimiento, se liberan los permisos de trabajo, que esto es, híjole, esto podría ser otro tema completamente adicional a la conversación de hoy. Hablar de permisos de trabajo podría ser, no sé, la siguiente cápsula. Pero ahorita, si nos tomamos en cuenta de que ya hacemos una evaluación de riesgos, entonces sí, vamos a tener esta parte del equipo de protección personal. Dependiendo de las características de la soldadura, tú tienes que determinar, en primer lugar, lo que más te preocupa es que un trabajador sufra quemaduras.
y es lo que típicamente protegemos todos. Tú le vas a dar guantes, le vas a dar peto, le vas a dar polainas, le vas a dar cualquier accesorio que le permita a él estar libre de esta posibilidad de sufrir una quemadura. No porque a lo mejor un material sea resistente al fuego, quiere decir que sea el apropiado para el proceso de soldadura. Hay muchas certificaciones, por ejemplo en guantes, en donde dependiendo del nivel de certificación, tú inclusive puedes hablar de que tienes metal fundido en la mano y el guante no se va a prender. Tienes, por ejemplo, las características que tienen los uniformes de bombero, en donde son resistentes al fuego, les puedes poner un encendedor y no se va a prender. Entonces, ese tipo de circunstancias o ese tipo de características del equipo de protección le ayudarán a los trabajadores a estar protegidos de mejor manera. Para cerrar el contexto de esta norma, en resumidas cuentas, llegamos a la misma base, que es saber hacer un análisis de riesgo. Recordando entonces los 4 componentes principales en los procesos de soldadura, las características de la soldadura, el área para soldar, las competencias del trabajador y las características del material que van a soldar. Considerando estos 4 puntos, el análisis de riesgo que tú puedas hacer te llevaría a tomar las mejores decisiones. Otra norma que también me gusta mucho, es una norma muy común en los procesos industriales. Aquí en México, los procesos de trabajos en alturas se gestionan con base en el análisis de riesgo que te pide la norma 009 de la Secretaría del Trabajo. Los trabajos en alturas, al igual que los procesos de corte y soldadura, son de las actividades industriales más comunes en cualquier tipo de sector, desde a lo mejor hacer dulces hasta hacer químicos, ¿no? Y esto es porque tenemos que recordar que un trabajo en alturas, aquí en México, te pide la autoridad que consideres que debes de hacer un análisis de riesgo cuando el trabajador va a estar a un nivel superior a 1.8 metros del nivel de referencia. Es decir, si tú vas a tener una escalera, un andamio, una plataforma de elevación en donde tu trabajador va a elevarse más de 1.8 metros sobre el nivel de referencia, tú estás obligado a hacer un análisis de riesgo para prevenir principalmente el factor más importante a cuidar, que es que se te caiga el trabajador de donde está trabajando. En este sentido, la norma, al igual que las otras, no te indica exactamente, debes de comprarle un arnés, marca, color. La norma te dice, haz un análisis de riesgo y con base en las características de cada actividad, considera cuál es el equipo de protección personal, cuáles son los mecanismos de prevención, cuál es el plan de rescate que debes de tener si algo sale mal. Equipo de protección para trabajos en alturas hay mucho. Hay diferentes modelos de arneses, en donde la principal característica que tiene un arnés es la posición en donde tú tienes los anillos para sujetar los diferentes tipos de cuerda que existen para los trabajos en alturas. Si tú vas a tener un trabajo en alturas en donde tu principal riesgo es que se te caiga un trabajador, necesitas considerar un arnés anticaída. Los arneses anticaída son aquellos arneses que tienen un anillo en la parte de la espalda, en donde tú conectas uno de los elementos más importantes que tiene la prevención de caídas en los trabajos en alturas, que es la línea de vida. Una línea de vida es un dispositivo que conecta al trabajador, colocándose su arnés obviamente, al trabajador con un elemento estructural que va a sujetarlo si es que llega a perder el piso y se cae. La línea de vida lo que va a hacer es prevenir que todo este impacto que pueda recibir el trabajador a lo largo de la caída y golpeando en el suelo, se absorba por medio de un dispositivo que tiene la línea de vida, que es un amortiguador de impacto. Un amortiguador de impacto funciona, si lo quieres ver, como un fusible, solamente se puede utilizar una vez, y lo que hace es que toda esta energía que se genera en una caída se disipe en este dispositivo de amortiguamiento. No es un resorte, no es nada del otro mundo, sino simplemente estamos hablando de que son dos bandas que están entretejidas y que al momento en donde tú ejerces fuerza, la banda se desprende y comienza a deshilacharse, literalmente. En este proceso se empieza a disipar la energía de la caída y el trabajador, pues obviamente no llega al suelo.
Cuando tú vas a hacer trabajos, por ejemplo, en espacios confinados, en un trabajo en espacio confinado, además de prevenir que el trabajador caiga, lo que a ti te debería de interesar es que el trabajador pueda ser rescatado. Entonces, tú lo que tienes que solicitar ahí es un arnés con características adicionales a la prevención de caídas. Y estamos hablando de que son los arneses que tienen anillos en la parte de los hombros. Y esto con el objetivo de que tú puedas tener un rescate de una persona pues más uniforme, porque si tú lo rescatas del arnés, de la línea de vida que trae conectada en su espalda, tú puedes tener un efecto de péndulo en donde el trabajador se golpea. Sin embargo, si tú utilizas el arnés adecuado para rescate, tú tienes un rescate más uniforme porque lo estás rescatando pues directamente de los hombros. Entonces, para hacer un trabajo con un riesgo de caída y que aparte tenga un riesgo de tener que rescatar a un trabajador, sigue estando relativamente dentro de los procesos de prevención de caídas de la norma, sin entrar a la otra norma que tenemos de espacios confinados, porque tú estás previniendo principalmente que el trabajador se caiga. Entonces, el arnés que tú deberías de seleccionar ahí sería un arnés que tuviera 3 anillos. Un anillo en la espalda y 2 anillos en los hombros. Cuando tú haces trabajos en alturas en donde utilizas una escalera de ascenso vertical, hay arneses que tienen un anillo en esta parte del pecho, en donde este anillo se conecta con una línea de vida vertical que va instalada directamente sobre las escaleras. Esta línea de vida que se conecta a la línea de vida vertical, lo que te permite es tener un ascenso controlado, ya que conectarás este pequeñito dispositivo de línea de vida, que no es más como si fuera como un carrito deslizador, en donde el carrito abraza la línea de vida y tiene un seguro. Este seguro lo que hace es abrirse cuando es el ascenso, y si tú pierdes el paso, te resbalas o algo, puedes llegar a perder el control de tu ascenso. Entonces lo que terminaría ocurriendo a lo mejor es que te asustas, te sueltas y pudieras llegar a caer. Lo que hace el carrito deslizador es que, por así decirlo, muerde la línea de vida a la que va sujetada, y eso te permite a ti entonces seguir conectado. Los trabajos en alturas, desafortunadamente, son de los procesos industriales donde más accidentes hay, y muchas veces son porque el personal no tiene conciencia en la percepción de riesgo. Recordemos que cualquier proceso industrial necesita tener este compromiso donde el trabajador comprenda qué es lo que va a hacer y cuál es el equipo de protección personal que debe utilizar de acuerdo a las actividades. Adicional a las características de los diferentes tipos de arneses para las actividades, un punto bien importante es, antes de todo, los trabajadores deben de ser evaluados clínicamente para saber si están o no en las condiciones adecuadas para hacer trabajos en alturas. No hay un proceso estrictamente definido por todas las diferentes industrias. Dependerá de los protocolos internos de cada empresa. Las autoridades te dicen que tú debes de validar simplemente que tenga condiciones clínicas adecuadas para realizar las actividades. Típicamente, una de las actividades médicas que más se aplica para los trabajos en alturas es un chequeo de presión arterial. Con un chequeo de presión arterial tú puedes validar si el trabajador tiene o no alguna condición que pudiera verse comprometida al realizar estas actividades con esta variación de altura. Otra característica importante también que podría mencionar es que tengan la parte de su visión bien, que no tengan afectaciones de la vista, que no tengan heridas en las manos. También es bien importante, porque al momento de estar tal vez sujetándose de la escalera tienen alguna herida, se lastiman haciendo el proceso de ascenso y se van a resbalar o se pueden llegar a soltar porque les duela. Que no tengan alguna lesión, por ejemplo, en sus piernas, que comprometa también su ascenso o su movilidad. Que no padezcan daltonismo, ¿sí? Que no tengan afectaciones en la percepción de la profundidad de los objetos que están. Entonces, una vez que validamos las condiciones médicas adecuadas de un trabajador, complementas con un buen equipo de protección personal, entrarías en esta parte ahora sí del análisis de riesgo adecuado para que tú puedas determinar si existen o no las condiciones adecuadas para que un trabajador pueda realizar los trabajos en alturas.
Existen muchos otros factores externos que se tienen que tomar en cuenta. Condiciones ambientales es uno de ellos. No es lo mismo trabajar a sol abierto que trabajar con condiciones de humedad o con lluvia o nieve, dependiendo de dónde te encuentres en el mundo. Entonces, debemos de tomar en cuenta todo esto para que podamos decir si nuestros trabajadores están o no libres de riesgo. Recordando entonces que los análisis de riesgo forman parte de la base de cualquier proceso industrial, para cerrar sobre los trabajos en alturas, tenemos que considerar que un trabajo en alturas se puede hacer de muchas maneras. Los arneses y todo lo demás lo vas a tener que utilizar cuando hagas trabajos en alturas y cuando menos aquí en México trabajes por encima de 1.8 metros, como lo mencionaba al principio. Debo resaltar también que hay muchas empresas en donde me ha tocado trabajar que por sus procesos internos reducen este margen y bajan la distancia a la cual comienzan a hacer los protocolos de prevención. Esto es completamente válido. Al final la empresa lo que está haciendo es tomar una medida más restrictiva para asegurar que sus trabajadores, así comiencen a 1.20, por ejemplo, puedan hacer alguna actividad libres de riesgo. Aquí el punto importante es, después de todo esto, tienes que considerar todo el montón de posibilidades que tienes para poder hacer trabajos en alturas. Puedes hacerlos con plataforma de elevación, puedes hacerlos con escalera de mano, escalera de tijera, andamios suspendidos, andamios a nivel de piso, hay mucho. En resumidas cuentas, lo importante de todo esto y de las normas que estuvimos platicando el día de hoy es la conciencia en la percepción del riesgo. El equipo de seguridad que existe en las empresas, hablando de los profesionales, de los seguristas, puede ser el más bueno. Puede ser aquella persona, aquel equipo que haga los mejores análisis de riesgo. Pero de poco va a servir si no se trabaja en fomentar la cultura de la percepción del riesgo sobre los trabajadores. Mi enfoque principal como segurista a lo largo de estos años ha sido justamente el lograr que el trabajador comprenda que las medidas de seguridad son por su propio bienestar. La idea que todos perseguimos o el ideal que todos perseguimos en seguridad industrial es poder decir que tenemos una empresa en donde los trabajadores no se accidentan. Pero cuando los accidentes ocurren, tenemos que preguntarnos si el trabajador tiene o no tiene un compromiso hacia la prevención. Muchas empresas pueden decir, es que el trabajador no se compromete conmigo como empresa. Pero la principal pregunta es, ¿el trabajador realmente está comprometido con él mismo? A veces puede ser que a las empresas les interese más que sus trabajadores regresen a su casa sin accidentes, de lo que al mismo trabajador le pudiera interesar. Y no es necesariamente que el trabajador no quiera regresar a su casa sin accidentes. Yo estoy seguro que nadie en este mundo quiere tener un accidente de manera intencional. El punto es cómo haces que tus trabajadores se enfoquen y realicen las actividades de la manera correcta. Tú puedes tener etiquetas, tú puedes tener señalética de seguridad, tú puedes tener procedimientos de seguridad, puedes tener los mejores procesos de capacitación, pero si no refuerzas la conciencia que debe de tener el trabajador sobre sus actividades, pues las estrategias no son lo suficientemente sólidas y eventualmente algo pudiera llegar a pasar. En resumen, la seguridad industrial no es algo sencillo, no es algo de un día para otro. La seguridad industrial y los procesos de prevención de riesgos son un camino bastante largo que se tienen que caminar en las empresas. Es toda una aventura. En estos 13, casi 14 años que tengo ejerciéndolo, te puedo decir que he visto de todo. Y al final, en donde yo me he enfocado mucho, es justamente en esto, en llevarle a la gente la manera bonita de ver la seguridad. Esta parte en donde ellos comprendan que lo haces por su propio bien. A lo mejor para un proceso industrial, la gente de seguridad y enfrentarse a esta parte de los protocolos o seguir un procedimiento o un permiso de trabajo, puede ser complicado en el sentido de, ya tengo que hacer un permiso de trabajo, tengo que hacer una evaluación de riesgos documentada, tengo que invertir tiempo en que me hagan un chequeo médico para tardarme media hora en todo esto y la actividad la puedo hacer en 5 minutos. Lo que no perdemos de vista o lo que quisiera de verdad que no perdiéramos de vista es justo esto, o sea, esta media hora que le vas a invertir a la prevención justamente es para buscar reducir al máximo
las posibilidades que puedan existir de que puedas tener un accidente mientras trabajas. Considero que los criterios fundamentales para poder seleccionar un equipo de protección personal que reduzca al mínimo la probabilidad de fallo podrían ser dos, desde mi punto de vista. El primero son las características de la actividad y el segundo deberían de ser las características del trabajador. Importantes los dos, no es que uno sea más importante que el otro. Las características de la actividad, obviamente, como lo platicamos hace unos minutos en toda esta cápsula, debería de ser lo que derive del análisis de riesgo que estoy haciendo. En la medida en la que yo haya dedicado el tiempo adecuado y el enfoque adecuado en analizar lo que va a hacer un trabajador en cualquier giro industrial, yo voy a poder saber a qué tipo de peligros va a estar expuesto. Es decir, si durante sus actividades va a tener que sujetar, va a tener que sumergir sus manos, va a tener que enfrentarse a lo mejor a partes filosas, a tal vez objetos con madera que puedan derivar en astillas, a objetos que sean calientes, a algún químico que sea corrosivo. Las características que yo haya analizado me van a poder determinar qué debo de proteger, si debo de protegerlo contra cortaduras, si debo de protegerlo contra temperatura, si debo de protegerlo contra alguna sustancia agresiva, ¿sí? Y una vez que yo determino esto, antes de poder tomar una decisión sobre el diferente modelo, debo de tomar en cuenta también la parte del trabajador. Tengo una anécdota divertida en mis primeros años como profesional de la seguridad. Ya habíamos comprado muchos guantes de una talla en particular para prevenir riesgos de heridas cortantes, pero a un trabajador cuando llegó a cambiar sus guantes con el nuevo modelo que yo había comprado no le quedaban. Entonces ya era un lote bastante amplio el que habíamos comprado, pero como no le quedaron, compré de una talla más chica de la misma marca y tampoco le quedó la talla más chica. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Obviamente tuvimos que comprarle y le quedaron, ¿no? El trabajador siempre tuvo guantes, jamás estuvo trabajando sin guantes. El punto aquí es, si yo no tomo en cuenta las características de mis trabajadores, yo puedo tener alguna oportunidad y puedo hacer a lo mejor una inversión que no la aproveche de la manera más correcta. Yo necesito considerar si mis trabajadores son hombres o son mujeres, son de mano pequeña, son de mano grande. Hay manos que pueden tener los dedos un poquito más gruesos o que pueden tenerlos un poquito más delgados. Entonces es bien importante considerar las características de mi trabajador. Hablando de guantes particularmente, si tomamos en cuenta los respiradores, por ejemplo, hay tallas de respiradores y a veces lo perdemos de vista. Obviamente no es lo mismo mi cara, a lo mejor a tu cara, Liz, o a la cara de cualquier otro que nos esté viendo. Entonces, si yo compro todos, pues para la talla de Liz, a lo mejor va a haber alguien con una cara un poco más pequeña o una cara un poco más grande y no le van a quedar. El punto y la parte sensible con esto es que si no le queda bien, el trabajador no está completamente protegido. Puede haber fugas, puede haber alguna hendidura que por muy bueno que sea el filtro, no le va a proteger y los gases que a lo mejor lo estamos protegiendo van a ingresar y el trabajador va a estar respirándolos. El mismo caso ocurre también con los arneses en la prevención de caídas. Los arneses tienen talla, los arneses se tienen que sujetar. Entonces, todo esto, pues obviamente debe de ser acorde a las características del trabajador. Una vez que yo tengo asegurados el peligro que debo de prevenir y las características particulares de mi trabajador, entonces sí ya puedo irme a todo este abanico tan grande que existe en el sector industrial, con distintos proveedores, distintas marcas, unas más accesibles económicamente hablando que otras, pero no por eso quiere decir que son malas. Lo importante a considerar en cualquier tipo de equipo de protección personal es que cumpla con las certificaciones que yo busco. Los arneses para trabajos en alturas, para prevención de caídas, tienen una certificación específica. Los guantes tienen distintas certificaciones dependiendo si lo voy a utilizar para prevenir heridas cortantes, para prevenir golpes, para prevenir punzaduras, para exponer a objetos calientes, inclusive hasta para protegerlos contra radiaciones
durante los procesos de manipulación de material radioactivo. No se trata simplemente de buscar el guante de color verde o el guante de color azul. Se trata de buscar el guante cuyas certificaciones me garanticen que mi trabajador va a estar protegido a los riesgos que yo detecté con base en mi análisis. Y ya para cerrar, te recuerdo mi nombre, soy Edgar Asensio y me dedico a la prevención de riesgos. Siempre recuerda que la parte más importante de todo esto que platicamos el día de hoy persigue un objetivo fundamental y es asegurar que nuestros trabajadores en nuestras empresas regresen a su casa sin una sola lesión, libres de rasguños. A lo mejor sí van a terminar más cansados, un poquito sudados, pero van a regresar a su casa enteros. Y no puede haber una satisfacción más grande para nosotros como profesionales de la seguridad que decir que terminamos una jornada donde nuestra gente no se accidentó. Fue un gusto para mí platicar contigo. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en el chat o me puedes buscar en LinkedIn. Aparezco como Edgar Asensio. Estoy a tus órdenes. Cuídate mucho y nos vemos pronto.